Okay, next. Yeah, let's. Where I do the washing. And this is all pieces from. Of cañería? Yeah, Of old- from the construction. And all this is left over from the construction of the build. So, oh, it Hey. works. Tu agua viene de It does Gloria. work. Well, look at that. Believe me. That's Tenía un so it huevo. already comes out with gas because it has to go through so many pipes. El agua. Ripio, and then you got sand and water. ¿Y qué es ripio? Ripio, small, this, Oh, gravel. Gravel. Ah, so that's why that group that was at the festival was called Ripios. Ripio. So it meant gravel. That's it, man. And you know what? And I didn't even know that they were there. After them, Yeah. I became their singer. Oh, right. Oh yeah, after the festival. You were the singer for Ripios? Yeah. I didn't even know you did music. Oye, Oh, now you shit. need I 4 play hours of guitar. interview. and- Cuando yo abrí los ojos, entonces la enfermera me dice, yo digo, no, ya cuando ya me recuperé, entonces... No sé cuál es el corte, Jorge, todavía nadie me ha podido explicar, pero aparentemente es un corte que viene, no sé, por debajo del lomo, no tengo idea. Bailan bonito, tienen un ritmo increíble. Yo aprendí cualquier cantidad. Acá no, porque acá en Chile son fome. El choclo de mi usador. Es todo diferente. Los choclos allá son dulces. Para la época, 1970, a nivel mundial ya habían muchas situaciones. El año 69 se había celebrado Woodstock, fue una abierta oposición del mundo rockero y del mundo hippie de esa época en contra de lo que estaba ocurriendo en Vietnam. El mismo año, el año anterior, en el 68, había ocurrido la revolución de las universidades en París, en Francia, y la juventud estaba diciéndole a la sociedad mundial: basta, nosotros tenemos otra opinión de cómo arreglar los conflictos, creemos que la paz es mucho más profunda que la guerra, hacer el amor. De hecho, John Lennon arrendó la vitrina de Harrods junto a Yoko Ono para protestar contra la guerra. O sea, era un movimiento a nivel mundial, no es una cosa que haya ocurrido solamente en Chile. Esto sí se adoptó, se adaptó a la idiosincrasia que había en Chile en esos años. En 1970 hubo cambios políticos en Chile, no menores. Se había ganado por elección a un presidente socialista y con el apoyo del principal partido político del país, la Democracia Cristiana, se confirmaba de que él llegaba a ser el primer presidente socialista escogido. Entonces eso produjo una serie de alteraciones a nivel de, yo creo que a nivel cultural, de que la gente se pudo expresar con mayor libertad. Nacieron montones de afluencias nuevas y corrientes nuevas de cultura, de pintura, de teatro. No sé, entre medio estaba Víctor Jara, Violeta Parra, y había una cierta, no podemos hablar de libertinaje, pero abiertamente mucha más libertad en la expresión de la juventud, y empezaron a crearse corrientes de diferentes tipos, pero principalmente, y lo que me toca a mí en lo personal, es la herencia del hipismo, o el ser hippie, que básicamente su política y su forma de pensar no ha cambiado desde que nació, o en Ámsterdam o en San Francisco, no está claro
en cuál de los dos puntos, pero en uno de esos dos nació, de que la fuerza de Power Flower o la fuerza del amor por sobre la fuerza del odio era una fuerza mucho más poderosa. Y Busco mi destino, Easy Rider, también marcó un hito en ese mismo tiempo, porque la película también trataba de busco mi destino. I'm looking for what am I here for? Y en moto recorren Estados Unidos y se cruzan con comunidades hippies, entra el tema de la marihuana en forma abierta, estamos hablando de 1970, y en una película abierta con Peter Fonda y este otro que acaba de fallecer, grandes actores, plantean el problema, o sea, la situación como una cosa no problemática, como una cosa de la sociedad que se venía. Y esto llega a Chile y en lo personal, yo venía saliendo de un régimen muy estricto al que mis padres me habían enviado, porque soy el ejemplo de la rebeldía. Yo nací en Chile, fui criado en Inglaterra, llegué de vuelta a Chile sin haber terminado mi educación en Inglaterra. Y al llegar acá me declaré en rebeldía porque yo en Inglaterra tenía polola y aquí en Chile mis compañeros de curso jugaban al trompo y a la bolita. Yo escuchaba a los Beatles en Inglaterra y aquí en Chile el Pollo Fuentes todavía no existía. Que yo aún te quería, te perdí y no debo llorar. Entonces, la verdad es que venía con una mentalidad muy, muy diferente y tenía la opción de un internado o ingresar a una de las instituciones de la Fuerza Armada. Pero la idea era salir de la casa. Fui seleccionado en la Escuela Naval, que no es fácil, postulan miles y quedan pocos, pero fueron más reglas de las que pude soportar. Me encantan los barcos, me encanta la navegación, pero no era mi tema. Así que de la Escuela Naval salgo a la sociedad civil y me encuentro con que existe como dos grupos sociales, socioeconómicos, pero que tenían cosas en común y no entendía esto muy bien. Los fines de semana el tema era el Copelia y estaba el segmento que hoy se denomina ABC1, que se disfrazaba de hippie a escondidas de sus padres y iban a este lugar de encuentro donde todo el mundo se relajaba, se quemaban pitos en la vereda, se hacían intercambio de discos, el cassette todavía no existía, o sea, a ese nivel. Las cintas todavía no existían. De repente aparecía, no sé, un camión y eran los Blobs y andaban con generador y tocaban así 3 minutos antes que llegaran los pacos. Después llegaban los militares que salían el día sábado a las 12 del día, que le decíamos las empanadas, porque las empanadas salen el día sábado y domingo a las 12. Entonces llegaban las empanadas y había todo un tema entre los que eran hippies, entre comillas, de fin de semana, con las empanadas de la escuela militar y se producían roces que parece que a ambos grupos les beneficiaba o de alguna forma había una forma de que esto nos entretiene y nos gusta, por algo lo esperamos. Estaba este grupo y la otra escena, que era de lunes a lunes, que existía toda la semana, era el grupo del Parque Forestal, que eran personas que también escuchaban a Janis Joplin, Jimi Hendrix, Bob Dylan, habían leído, no sé, los libros que se leían en esa época, Gurdjieff, Uspensky, y estábamos en un mar de duda y de laguna respecto a la existencia del ser humano y la filosofía como un poco más profunda. El Parque Forestal estaba más lleno de intelectuales, de gente
de clase media baja, de clase esforzada, de pintores, de artistas y de gente con raíces verdaderamente profundas en lo que es ser chileno, y con algún dejo de mirar hacia el Copelia como con algún grado de resentimiento. ¿Qué tienen ellos, aparte de la plata, que no tengamos nosotros? Coincidentemente, ambos grupos, el Copelia y el Parque Forestal, escuchaban las mismas músicas, cantaban las mismas canciones. Si iba a una fiesta de uno u de otro, o mezclado, la música era la misma, a pesar del resentimiento, entre comillas, porque la verdad que la gente de Copelia no tenía ningún resentimiento hacia la gente del Parque Forestal, que no era solamente, el Parque Forestal es lo que fue, le decían el barrio, que el barrio, hoy es el barrio Bellavista, hoy 2010 es el barrio Bellavista, pero en esa época el barrio era hacia el lado detrás de la Embajada de Estados Unidos, Las Tárreas, donde está la Plaza Mulato Gil de Castro, donde estaba la Casa de la Luna Azul, donde habían artistas que hoy son prominentes artistas y muy conocidos, pero en esos años arrendaban un pequeño taller en esos lugares. Eso era la gente del Parque Forestal. Y a pesar de estas diferencias socioeconómicas, el común denominador era que escuchábamos la misma música, de que había esta sensación de que algo en el planeta no anda bien, o sea, ¿por qué estos movimientos de paz? ¿Por qué Estados Unidos está metida en una guerra que ni siquiera involucra su territorio? Y empezar a preguntarse un poco por qué se generan las guerras, cuáles son los intereses que hay de las naciones detrás de las guerras. O sea, no es solamente porque un país de repente quiere conquistar otro, entonces quiere correr la frontera, sino que hay intereses económicos, intereses estratégicos, cosas que hoy en día las podemos conversar y las entendemos, pero en esos años eran poco fáciles de comprender. Las universidades en París, en Estados Unidos, las demostraciones de fuerzas de paz, no sé, en Washington, congregaciones, había como todo un saco lleno de firecrackers, de fuegos artificiales, y faltaba el fósforo para prender la mecha, y eso yo creo que partió, no sé, en Europa, partió con los Beatles quizás, una revolución así de la música, traspasó, impregnó Europa, llegó a las universidades, llegó a Estados Unidos, y Estados Unidos, como es un país más abierto que ningún otro, lo hizo público a nivel mundial. Y ahí quedó claro de que había una tendencia de descontento entre la juventud, que sabíamos que habían muchos compatriotas, hermanos, primos, parientes y desconocidos que estaban peleando guerras que no tenían ningún sentido para ellos, y de que la torta en general estaba siendo mal distribuida y que habían pocas oportunidades para las personas. Y de ahí viene todo el tema del surgimiento de las drogas, la emancipación doméstica, los niños que dicen, estoy mejor con mis amigos que estar en mi casa, recibo mejores consejos respecto del sexo con mis compañeros de clase que lo que recibo en el hogar. Y hay como un desprendimiento entre el hijo, este hijo que siempre ha estado bajo el yugo de los padres, mamá y papá, y de ver que, ¿sabéis qué más? Pesco una mochila, meto un par de blue jeans, hago dedo y me las puedo arreglar. Y ese sentido de como independencia permitió de que
se gestara, bueno, no sé. Woodstock obviamente fue el hito, para mi gusto, en la culminación, en la historia de que la juventud podía juntarse en un lugar campestre, vivir 3 días de música, de rock and roll, al principio pagado, después sobredimensionado por gente que llegó desde incluso países remotos y colapsaron todas las autopistas. Yo encuentro que hay frases que son memorables de Woodstock hasta el día de hoy. Una de ellas es, "What we have in mind is breakfast in bed for 500,000." Y eso fue después de una catástrofe de lluvia, de que hubo de todo, inundaciones. La gente aprendió a compartir. Y yo dije, ok, vengo saliendo de este régimen militar, me encuentro con una sociedad civil que también como que me rechaza porque soy ex milico. Y digo, a la mierda, aquí, ¿cómo no nos vamos a poder poner de acuerdo entre algunos compañeros de curso, Liceo 11 Las Condes, amigos, conocidos, gente de Las Tarrias, del Parque Forestal, los fines de semana en el Copelia, y con algunos contactos como Gary Fritz, que era hijo del rector del Santiago College en esos años, con quien, junto a Juan Carlos Rojas, Fernando Ode y Sadina Cruz y muchísimos otros que se me van en la memoria, se logró que esto se llevara a cabo. El cómo plasmarlo fue un carril personal. Yo estaba muy aburrido ya en el colegio, rendía como por 5ª vez, 4º año Humanidades. El poema del Mío Cid me lo había leído 6 veces y tenía notas extraordinarias en casi la mayoría de los ramos, estaba eximido de todo. Y tenía que dar examen como alumno libre ya por 4ª o 5ª vez, desde que llegué a Inglaterra y mis exámenes no fueron reconocidos, después la escuela naval, que tampoco fueron reconocidos, después, etcétera, y nunca fui reconocido, así que como un desconocido también fui a la Municipalidad de Las Condes, pedí permiso para organizar un festival musical gratis, a la hora que hubiese tenido algún pensamiento de lucro esto. Hay 2 opciones: o sería multimillonario y me habría dedicado mi vida a organizar recitales, o, no sé, estaría preso por estafa. No sé cuál de las dos. Esto siempre se pensó que era un aporte de todos. Yo aporté con aglutinar a las diferentes personas. Con los músicos yo nunca tuve participación. A pesar de conocer a los Jaivas en forma bastante íntima, a los Blobs no tanto, fue Juan Carlos Rojas, que era compañero de curso, que tenía los hilos y los contactos como para poder convocarlos a una cosa que iba a ser gratis, que no se les iba a pagar, que iba a haber un escenario, electricidad, y el lugar escogido fue porque yo estaba saliendo en ese tiempo con una chica que era sobrina del presidente del Hipódromo de Chile, don Antonio Roseló, y él era dueño de la hacienda Apoquindo, es decir, desde la iglesia de los dominicos, todos los cerros hacia la cordillera. No sé cuántas hectáreas, pero varias miles, y entre ellas estaba este sector que se llamaba Piedra Rajada, que es donde actualmente Piedra Rajada, un poco más arriba, y el lugar donde se realizó el festival es exactamente el lugar donde hoy está el Estadio San Carlos de Apoquindo. Y la escenografía estaría ubicada donde hoy es el estacionamiento entre el estadio y las canchas de entrenamiento que tienen abajo.
Ese es el lugar exacto porque el empalme de electricidad queda a 3 kilómetros del último poste de luz que había disponible. Y para materializar esto había que pedir permiso. Pedí permiso al alcalde de Las Condes, obtuve la autorización del dueño de la propiedad, con un cheque en blanco, en garantía por la propiedad. Eso me lo dio mi mamá. Constance Patricia Ainsley Walker. Mi madre, súper leal y piola. Siempre confió en que esto era una buena idea. Let's give peace a chance. Y luego, no sé, había que... le pedí a una empresa de bebida gaseosa, la más grande del mundo, ¿para qué le vamos a hacer publicidad? De que colaboraran con tarimas si es que yo les colocaba casetas para la distribución de su bebida. Colocaron 4 casetas, una tarima de 4 metros por 6, que era lo que había en esa época, una ampolleta y cada caseta llena con aproximadamente 40 o 50 jabas de madera con esta bebida en botella de vidrio pequeña, de 375 ml en esa época. I brought. What's that? La grabadora. Oh, I brought the paper for the lights. I brought cable for the lights. I brought soquetes to put the bulbs in. Tomorrow they're going to bring me the bulbs. ¿Qué más se trajo? We were. Do you know who's got the soquetes? No, ¿cómo se llama? Los que viene un auto. Las cuestiones estas que se chuparon en la tarima. Tapones. Los tapones. They stolen them. Have you got any grass? Chilectra, por su parte, me cobró también un cheque en garantía. Mi madre, siempre mi madre, dejó un cheque en blanco cruzado a nombre de Chilectra por cualquier daño que se pudiera producir por el cable, y el empalme estaba exactamente a 3 kilómetros. Error de gestión mía y de organización general no haber calculado, por ejemplo, de que el cable iba a necesitar poste entre medio y cada ciertos metros. Ese fue un error garrafal, porque el cable se llevó por encima de las ramas y las matas de espino, y quedando de repente en algunos minutos sobrellevado por el devenir de toda la gente. Entonces el cable al final terminó en el suelo. Y estando en el suelo se convirtió en un peligro, cosa que comprobamos como al segundo día cuando cortaron el cable. Pero de esa forma tenía el permiso de la propiedad, tenía el permiso municipal, tenía electricidad, tenía unas casetas que vendían una bebida, pero gracias a ello tenía un escenario, porque de otra forma tampoco hubiese podido tener un escenario, y sin escenario francamente que hubiera sido un desastre aún mayor. Y yo tenía 19 años. Entonces todas esas cosas conjugaron para yo, en forma idealista, pensar de que podíamos organizar una cosa entretenida. Recuerdo que el hermano de Gary decía que como esto iba a partir el día 12 de octubre, que es el Día de la Raza, y luego de ver lo que sucedió en Woodstock, una muy buena idea sería colocar una copa gigantesca y que todas las hembras se sacaran el sostén al mediodía, el día 12 de octubre, para colaborar con la interacción interracial de toda la gente. Yo lo encontré una idea estupenda, pero no publicitable para el festival nomás. En todo caso, llegó la gente el día viernes en la noche, fue el mejor día, por lejos, porque llegaron
los hippies auténticos, hippies jóvenes que tenían familia, que tenían guagua, llegaban con guitarra, hacían sus pequeñas fogatas, se juntaban en grupo, de repente eran 3 parejas, de repente la fogata se unía con la fogata del lado, se hacía una sola fogata y ya eran 16 parejas, y de repente se juntaba esa fogata con otra fogata y ya eran 36 parejas, y empezaban a armar sus carpas alrededor de estas grandes fogatas y a tocar guitarra. Hubo mucho de todo, pero yo estoy hablando de la parte que quiero primordialmente recordar. Hay partes feas, hay partes tristes, partes amargas, tengo momentos de profundo malestar conmigo mismo por haber pensado en forma tan ingenua que podía organizar algo sin tener primero que nada los medios, solamente las ganas. Y con las ganas muchas veces en la vida se logran muchas cosas, pero no todo. A veces hace falta más organización, más capacidad, más amigos. Tuve muchos amigos y durante el festival fui quedando con conocidos y al final del festival, lamento tener que decirlo, al final del festival me sentí muy solo y fui a tribunales y fui a la justicia solo y no tuve ni siquiera a uno de los 30 o 40 o 60 que en algún minuto estaban como, entre comillas, en el comité organizador. Y fui a tribunales, tuve que testificar, fui al Canal 9 de la Universidad de Chile a dar una entrevista 2 días después del festival, a poner la cara, y me hicieron varias preguntas, contesté todo lo que me preguntaron, y a la salida del canal me encuentro con 9 padres absolutamente fuera de sí, fuera de sus cabales, totalmente. O sea, ahí el que menos andaba jalado, el que menos, o curado, y dopado, y me reclamaban por la pérdida de sus hijas, que sus hijas se habían ido por culpa del Festival de Piedra Roja. Yo le decía, oiga, yo no conozco a sus hijas, yo organicé un festival. El que el festival lo hayan utilizado otras personas para otros fines escapa de mi injerencia, yo no tengo nada que ver. Y me empiezan a pegar y a patear y me golpean en el suelo, patadas en la cabeza, en la espalda, en los testículos. Y de repente uno de estos caballeros saca una gata de uno de los autos en la mano para golpearme. Y ahí uno de los otros 8 que quedaban en la trifulca le toma la mano y dice, para. Y los para a todos y los calma y en el fondo razona y dice, este pendejo no tiene idea el dolor que estamos sintiendo nosotros, pero él no es el culpable. O sea, ya nos desquitamos, pero él, la verdad es que no tiene la responsabilidad. Pensemos en nuestros hogares, cada uno de nosotros, ¿qué hicimos nosotros mal? ¿Por qué nuestras hijas no han vuelto a la casa? Pero este pobre, ya no le podemos sacar más la cresta. Y la verdad es que, bueno, después de eso, expulsado de mi casa, ambos, mis 2 viejos, chao. Recuperé todos los cheques de mi mamá, todos. Gracias a una caja de zapatos que se puso a la salida del campo, donde estaba el guaso, el inquilino que me ayudó al principio en todo lo que es la instalación, el posteado, la tirada del cable, cuando llegaron los camiones de Coca-Cola. Bueno, ¿usted está cuidando la puerta? Claro. ¿Se va a quedar toda la noche? Hasta cuando ya no me aburre aquí. ¿Y después? Después viene otro que se queda aquí. Ah, qué bien. ¿Y cuánta gente ha entrado hasta ahora? Ha entrado renuncia para arriba.
¿Cuánto más o menos? Más de 100 personas han pasado este momento que estaba aquí yo. Hay por lo menos 700 arriba. ¿Y el festival no comienza hasta mañana? Dicen que a las 12 de la noche si quieren dejar listo todo. No sé. Si hay unos que están arreglando la línea y todo para colocar. Dejen de echar una empollera y colocarla aquí. Porque los autos que quedan aquí no hay que me los encargan a mí que tengo que estarlos cuidando. Y en la casa de él, porque él cedió mamadera, tetera, prestó tenedores, prestó cuchara, prestó cubierto, regaló confort, regaló frazada. Ese hombre quedó sin nada, por caridad. Él era el más hippie de todos los que estaban arriba del cerro, porque un hombre caritativo, y la gente se refugiaba en él. Era la única casa, la última casa, en todos los dominicos. De la casa de él para abajo habían, no sé, 1500 metros antes de llegar a la primera calle, que hoy debe ser donde está la plaza que bifurca hacia Cerro Calán, no sé, pero como 8 cuadras o 10, ya no sé. La calle, hoy en día, la avenida Piedra Roja, se construyó después del festival. Y la inmobiliaria Piedra Roja, gracias al festival. Así que podría Piedra Roja ponerse con algún grado de royalty entre medio. Y esta caja, que era de donaciones, a la salida del festival, fue robada 4 veces. 4 veces robada, yo no sé si llena, semillena, no tengo idea. Pero lo que sí sé es que la quinta vez que se puso, con el dinero que se recaudó esa quinta vez, se pagó Chilectra, que iban a cobrarle el cheque a mi madre, que no me acuerdo, en plata hoy no tengo idea, pero eran 3.400 metros de cable, a razón de 1.800 escudos por metro, no me acuerdo, pero eran hartas lucas en esa época. Coca-Cola por el daño, porque obviamente las casetas quedaron de latón, pero quedaron con poca pintura. Pero las jabas se utilizaron todas para hacer fogata, las botellas todas las quebraron, las bebidas todas se las tomaron obviamente, y no hay recaudación alguna. Y la última noche las casetas sirvieron de motel, así que tenían una recaudación propia y otra gente que estuvo a cargo de eso. Pero me consta y tengo claro de un par de conocidos de la época que sí lucraron a, no sé, razón de 5 lucas los 3 minutos, no era malo y habían cola. Así que, porque ya no quedaban carpas. Yo permanecí los 3 días despierto, a punta de pepa, de butales en esa época, y no la pasé muy bien, la verdad. No estoy al tanto de la música, estaba más al tanto de que estaban tratando de incendiar las copas de los árboles y mi madre había dado un cheque en garantía por el fondo. Había gente que llegaba a mí y me decía, ¿sabes que mi prima se fue al cerro en pelota y se tomó un ácido y nadie la encuentra? Y tenía que hacerme cargo de cosas para las que yo no estaba preparado. Y me sobrevino una carga de como hiperresponsabilidad, de que yo era la cara visible ante los músicos, ante Chilectra, ante Carabineros, ante los jóvenes, ante los viejos, ante los padres que llegaban. Llegó una micro cargada con damajuana de vino tinto, llegaron 2 micros con patines, prostitutas, con faldas muy cortas, con taco alto, muy pintadas a ofrecer sus servicios. Todo eso el día domingo, cuando ya esto era... El día domingo en la mañana llegó Carabinero y dijo, esto queda clausurado. Y dije, bueno, pero ¿bajo qué fundamento? Porque hay evidencia de consumo de alcohol entre menores.
Yo dije, oh my God, that's great. Porque la verdad es que si algo suave había, era consumo de alcohol, la verdad. Había de todo, había gente que estaba muy en la onda eco, green, que querían ir a la montaña, a un festival hippie, rock, libre, sin pagar, viva la vida, y habían otros que en el fondo lo vieron como una oportunidad para escapar de sus problemas, escapar de la casa, vivir experiencias nuevas, probar drogas que no habían probado y en el fondo sensibilizar a toda una sociedad que para ese entonces parece que estaba media adormilada, estaban sin definiciones claras y esto sirvió para un poco choquear al país, decir, aló, eh, esto es lo que está pasando, esto está ocurriendo. Cambiemos de sintonía. El día domingo, en la mañana, llega una patrulla de carabineros, con 6 carabineros, 5 carabineros y un teniente. Y preguntan por Jorge Gómez, Ainsley, carnet de identidad. ¿Usted es Jorge Gómez Ainsley? Sí, carnet. El permiso, porque yo tenía un permiso otorgado por la Intendencia de la región metropolitana y respaldado por Carabineros de Chile, otorgado por la Municipalidad de Las Condes. O sea, estaba todo legalmente concebido. Me dice, entrégueme el permiso, y le digo, sí, aquí está. Me dice, vamos a hacer una inspección, una ronda inspectiva. Ningún problema, había muchas carpas. En ese momento habrían unas 12 a 15.000 personas, más o menos, que habían alojado en la noche. Y venía llegando mucha gente, porque ya era de día. Y la verdad es que no quisieron profundizar demasiado. Recorrimos unos 300 metros, tomaron una botella de vino vacía, que estaba botada fuera de una carpa. El teniente que estaba a cargo le dijo a un carabinero, tómelo como evidencia, aquí hay consumo de alcohol entre menores. Porque objetivamente hablando había gente, en esa época la mayoría de edad era 21 años. Así que había gente de 19, había gente de 18, no creo que hubiera gente de 14, ni de 15 y dudo que de 16. Pero 18, 19, 20, y dice, aquí hay presencia de consumo de alcohol. Caminaron un poco más allá y de repente ven una escena en un matorral de una escena de sexo, pero que no se distinguía muy claramente entre medio de los matorrales. Y el teniente ordena a 2 carabineros que vayan a investigar, eran 2 homosexuales, entre medio de los matorrales. Y ahí se enfureció el teniente a cargo de este operativo, toma el permiso y me dice, desde este momento el festival se declara ilegal, porque hay consumo de alcohol entre menores, hay sexo en la vía pública, al aire libre, no sé cómo se llama, y así que, chao, se acabó el festival. Y yo le digo, perfecto, ahora ¿cómo lo termino? Me dice, bueno, esa es su responsabilidad. So, ¿qué hacemos? Me dice, no sé, usted tiene que evacuar a la gente. Y le dije, bueno, pero la luz la habían cortado la noche anterior y la cortaron de malandras nomás, de un problema cultural
enorme que nos embarga hasta el día de hoy, lamentablemente. Cuando tú quieres hacer las cosas bien y son gratis, nos falta el patán que cree que cortando la electricidad hizo algo increíble. Cortaron el cable en 50 o 70 partes. Y lo sé bien, porque 2 días después, cuando hubo que ir a Chilectra y, en fin, rescatar el cheque, una de las personas en Chilectra me dijo que se estaba vendiendo el cable, ese mismo cable, en el parque forestal. No tiene nada que ver con la gente del parque forestal, sino que habían reducidores que estaban vendiendo, pero por esta cuestión era por kilo, porque era un cable, en esa época era un cable grueso. Y lo vendían por el cobre que llevaba adentro, lo estaban vendiendo por kilo, que es súper lamentable. Pero eso indica de que el tema del corte del cable no es de que se haya quebrado un enchufe, hubo seria mala intención y una intención deliberada de hacer maldad. Ahora, ¿quién lo hizo? No, ni idea, ni sospecha, y no me interesa tampoco. 40 años después, too late. Pero con esta última caja, recaudada, recolectada, se pagó a la empresa de bebida, se pagó a Chilectra. El dueño del fondo no interpuso ningún tipo de demanda, de ningún tipo. Se le pasaron, no sé, el equivalente hoy en día a unas 200 o 300 lucas al dueño, al inquilino que estaba en la entrada del campo, para recuperar su vajilla, su frazada, repararle el portón del fondo y los alambres de púa, que todo eso quedó en el suelo. Y eso sería. Yo expulsado de la casa, expulsado del liceo, con un director del colegio, que me acuerdo que el apellido era de los Reyes, y me dijo: esto es una de las cosas más injustas que yo he visto, pero yo tengo que acatar, que le había llegado un decreto del Ministerio de Educación, que a mí se me expulsaba del colegio y que no tenía derecho a matrícula estudiantil en Chile. O sea que tendría que terminar mis estudios fuera de Chile. Y ya la verdad es que, o sea, una sexta vez leerme el poema del Mío Cid, no way. No way. Y fuera de la casa, fuera del colegio, quemé mis papeles de estudio, mi carnet de identidad, me dejé crecer el pelo, me fui a los talleres de la Reina y después me fui a la cordillera a vivir. Y asumí el peso de lo que había hecho y dije: lo voy a asumir bien, lo voy a vivir entero. Y si creo en ser hippie, lo quiero vivir desde lo más profundo. Llegaba la prensa, llegaba la radio, llegaba la televisión en la casa de mis papás. Y oiga, y su hijo, y usted sabía, pero usted le prestó los cheques. Y mi mamá dijo: no, ya no quiero saber más. O sea, chao nomás. La ida de mi casa tampoco fue una ida grata y agradable. Fue en muy mala circunstancia. Yo no salí de mi casa con una bolsa así: chao mamá, chao papá. No, yo salí corriendo de mi casa y con amenaza. Entonces yo no la pasé bien, no la pasé nada de bien. Y no vi a ninguno de mis padres en a lo menos 2 años, por lo menos, 2 años después de. No los vi, no supe de ellos. Y yo también soy un idealista y creo que lo sigo siendo. Sinceramente, cuando vi Woodstock, cuando pasó Piedra Roja, cuando viví en los talleres de la Reina Alta, cuando conocí al Tamba, cuando conocí a Ringo, a
a todos estos personajes de la mitología, a Francisco Muñoz, que en paz descanse. Cuando conocí a toda esta gente, dije, bueno, quizá es un mundo nuevo, es una nueva oportunidad, es un orden, no voy a decir social, y menos económico, pero es un orden intelectual o de creencia nuevo, y que permite pensar de que no solamente hay que ser universitario o no solamente hay que ser católico, romano, apostólico, y que no solamente, o sea, estas cosas que eran estructuras tan rígidas, empezaban a mostrarse como con quiebre. Entonces, y esta nueva opción, no estoy hablando del amor libre, que le dan mucha cátedra y mucho tiempo, le dedican demasiado al free love. Ser hippie es predicar el amor libre, no, pero es predicar el amor, sí, sí. O sea, frente a toda instancia, frente a cualquier situación, mucho más fácil es ponerse de acuerdo y mucho más beneficioso que pelear. O sea, es como lo que debiera ser natural. Por lo tanto, esta cosa de que ya, ok, estás echado de la casa, estás echado del colegio, estás echado del sistema. En el fondo tú, para el sistema no sirve. Yo dije, ok, asumo. Si no soy para el sistema entonces funcionará en base a lo que yo estime. Me fui a ir a la cordillera, a 26 kilómetros de Santiago. Aprendí a trabajar en cuero, sobrevivía de mi artesanía, se la vendía a los turistas que pasaban camino a Farillones, vivía en comunidad, aprendí experiencias increíbles, tuve vivencias insólitas e increíbles y muy profundas, y con gente de un abanico tan impresionante, de alternativas, de religiones, de credos, de filosofía, de sexo, de origen, de país, que creo que eso fue un beneficio y a mí me ayudó mucho como persona. No la pasé mal, no la pasé mal en el sentido de, por la experiencia vivida, por la gente que conocí, por el momento histórico además que se estaba viviendo. Había un gobierno, ya en esa época, había un gobierno socialista en Chile, y yo vivía en las montañas, y a mí me hablaban de cola en los supermercados, de huelga, de tomas, Yo la verdad es que, no sé, yo vivía en la cordillera, trabajaba en cuero, me alimentaba en un 45% de los alimentos que yo mismo producía. El otro porcentaje lo tenía que bajar a comprar o subir a comprar. En esa época comprábamos en la pulpería, que se llamaba así, la pulpería de Corral Quemado, que abastecía a la minera Disputada de Las Condes, que era de una empresa francesa. Y también gracias a ello obteníamos muchas cosas de Second Life, de reciclaje. Las cañerías que ellos daban de baja, que eran cañerías de PVC negra, de 18 metros de largo, de repente nos dejaban 6 camionadas de estos tubos. Y nosotros, hippie y todo, subíamos cada uno con 2 tubos amarrados a una cuerda por las quebradas, y a 6 kilómetros de distancia obteníamos agua fresca de una vertiente y la transportábamos por 6 kilómetros dentro de los tubos que nos regalaban estos franceses. Y obteníamos 3, 4 pulgadas de agua constante, día y noche. Incluso estábamos pensando en cómo generar con ello
una turbina y hacer luz, pero uno es muy utópico a veces o muy idealista y quisiera que todas las cosas se dieran como uno las sueña, no siempre se dan. Y con roca grande como base y con los bolones de río grande, o sea, entre 2 o 3 para girarlo, empezamos a rodear estas rocas enormes y entre medio con los palos de litre o de quillay, como vigas, fuimos haciendo el techo. Y hicimos rucas tipo redonda y en la conjunción de 2 rocas grandes, en la base hacíamos lo que era la cocina, el hogar, el fuego. Y lográbamos a través de palos y de barro hacer que el fuego se concentrara en una parte y que por las grietas de la roca el humo saliera, tuviera salida para no ahumarnos. Como primitivo, como verdaderos Indians. Y el segundo año, de repente nos dimos cuenta, por ejemplo, son anécdotas, nos dimos cuenta que por qué teníamos esta tranca con la ropa, con el tema de la ropa, porque vivíamos hombres y mujeres, y no éramos pareja. Entonces, y las mujeres iban a tal parte del río a bañarse y los hombres a tal otra. Y también las necesidades fisiológicas estaban determinadas a áreas específicas. Así que determinamos de un día para otro de que íbamos a ir en pelota, desnudos, todos. Porque si al final vivíamos en comunidad, vivíamos en plena cordillera, era ridículo esto de estar vistiéndose. Y fue bien divertido porque fue un día miércoles para el jueves. Y vivíamos a este lado del río, el lado norte, y la cocina la teníamos en el lado sur del río, había que cruzar el río, pero en una parte muy cruzable, y estamos hablando de pleno verano donde no hay agua, así que era mojarse hasta aquí nomás para ir a cocinar, pero lo teníamos como una forma de decir los alimentos allá y nosotros pernoctamos acá, y un tema como de limpieza, no sé. Y fue divertido porque al día siguiente amanecimos todos en pelota y fuimos a tomar desayuno y no pasó nada. Nada. Preparamos café, preparamos té, había pan amasado que hacíamos nosotros, tortilla, rescoldo. Y a las 10 de la mañana estábamos todos cagados de la risa. Así como, qué idiota. O sea, tanto faz por nada en el fondo. Sí. Todos sabemos quién tiene la teta grande, quién tiene la teta chica, quién tiene el poto caído. Da lo mismo. Somos las mismas personas. Esto, el vivir arriba, se convirtió en una cosa de que habían hippies fijos, que éramos el núcleo, y hippies de verano, que nos visitaban desde diciembre y se iban en abril. Pero los fijos éramos los que vivíamos de mayo a mayo y todos los años. Y era un grupo más bien reducido, llegamos a ser 200 en verano, y en invierno, cuando éramos muy pocos, éramos 15. Hubo inviernos, no sé si el primero o el segundo, donde quedamos totalmente aislados del mundo. Había 1,20 m de nieve y no teníamos sistemas de calefacción más allá de lo que es la leña. Con el 1,5 m de nieve no había posibilidad de encontrar leña. Y teníamos un bebé, que es mi hijo mayor, Jorge Jesús Gómez Bravo, que vive en Francia, hoy día tiene 38 años. No puede tener 38, porque si no, no habría existido para el festival. Sí, puede tener, sí, tiene 38 años,
y el festival fue hace 40. Tenía 2 años. Tenía meses. Y la cosa es que no tenía leche. Y Carabineros de Chile, de Barnechea, de un lado del río al otro, nos envió leche, tirándola a través de la parte más angosta del río, en bolsas plásticas, leche en polvo. Y para encontrar leña y hacer fuego, buscábamos debajo de las cuevas, de las rocas grandes, donde ya no caía la nieve, ahí buscábamos rastrojos de palos y hojas para sobrevivir. Y así pasamos los inviernos hasta que vino el golpe militar y eso terminó en forma muy, muy abrupta porque el día 11 de septiembre, nuestro sistema de transporte eran los camiones de cobre de la mina disputada Las Condes. Y si no funcionaban durante algunas horas, o era por huelga, o era por algún problema político, por algún problema legal, pero no era normal, porque los camiones eran muchísimos y subían y bajaban durante todo el día. Y el día 11 no pasó ningún camión, el día 12 de septiembre ningún camión, y como nosotros en la comunidad nos abastecíamos del tabaco que botaban los turistas por la ventanilla y recogíamos las colillas y nos hacíamos nuestros cigarrillos, pero habíamos recolectado recién el fin de semana, entonces sabíamos que no habían cigarrillos y dijimos, bajemos a Santiago o a La Rayán a averiguar qué es lo que está ocurriendo. Y había un amigo de visita en moto, bajamos a lo que pensábamos, la ciudad, y llegamos hasta el Cañaveral, que era el lugar de residencia, de descanso del presidente Allende, y 1 kilómetro antes de llegar ahí nos asaltaron unos militares, derrapamos en la moto, nos caímos, nos sacamos la cresta, detenidos, nos quitaron el carnet de identidad, carnet de chofer, de licencia de conducir. Yo como ex marino tenía una tifa, un documento que acreditaba que tenía mi servicio militar cumplido y todo lo demás. También el oficial a cargo dijo que era todo falso. Nos metieron al fondo de la piscina sin agua que tenía la casa de Allende. Esto fue el 12 de septiembre de 1973. Esposado, vendado, sin esposa. No tenían esposa, habían amarras de alambre a la espalda y habían como 6 soldados de 18 años que estaban haciendo el servicio militar y le dicen, quiten el arma al seguro, dejen la bala pasada, eran carabinas, yo había sido marino, así que sabía a lo que me enfrentaba, y apúntenle directo a la cabeza. El primero que se mueve, le disparan, porque estos son terroristas. Y lo que yo no sabía es que se habían demorado como 3 horas en allanar esta casa, en hacer un allanamiento, personal del ejército, no sé cuántos efectivos, pero varios cientos de efectivos, con ametralladoras grandes y todo, y por más que dispararon y todo, cuando ingresaron a la casa se dieron cuenta de que la casa la habían evacuado hacía 5 horas antes. O sea que durante 3 horas estuvieron disparándole a un blanco que estaba absolutamente vacío, no había nadie ahí. Entonces eso parece que los tenía bastante malhumorados, de muy mal genio, y querían encontrar algo de la zona, y como nosotros teníamos el pelo largo, barba, usábamos túnica, éramos hippies, éramos el candidato ideal. Así que el oficial que estaba a cargo llamó a Carabineros de Chile para que nos llevaran al
Centro de Detención Estadio Nacional. Y yo estaba con el Joaco Bruna y yo, éramos los dos, y nos derivaban detenidos por ser presuntos terroristas, o de la cúpula de protección de Salvador Allende, y que nos íbamos al centro de detención del Estadio Nacional, y Carabinero cuando llega me reconocen de inmediato, me dicen, Jorge, ¿qué haces tú aquí? Y el militar le dice al carabinero que si acaso no sabe que estamos en un estado de guerra. Y el carabinero le responde al militar, por mí, le dice, pero si yo a Jorge lo conozco hace años, es hippie, vive en la montaña, tiene señora, tiene guagua, cultiva los cerros, tiene choclos, planta papas, trabaja en cuero, yo lo conozco. En los inviernos le llevamos parafina, le llevamos leche. Y el militar dijo, usted no está reconociendo que aquí hay un estado de guerra y que hemos capturado a 2 presuntos terroristas y se van detenidos al Estadio Nacional. Y soy yo el que está a cargo. Y el oficial, el carabinero, me dice, Jorge, quédate callado, asume. Nos subimos a la cuca. En eso, a un carabinero que se sube atrás de la cuca con nosotros detenidos, lleva el seguro del arma fuera, y al subirse a la cuca se le sale un tiro y quedó la tendalada, porque todos los milicos al suelo y disparando con ametralladora por cualquier lado, pensando que alguien había disparado en contra de ellos, y no, era una paranoia generalizada de fantasma. Pero yo con eso ya dije, ¿sabes qué? Después de ver esto, prefiero llegar al Estadio Nacional. Yo he ido al Estadio Nacional muchas veces a apoyar la selección chilena, o a ver ganar, o a perder a la Universidad Católica, pero por lo menos el estadio lo conozco, y lo que está ocurriendo aquí no. Y bajamos del Cañaveral, de la Casa Allende, y unos 10 kilómetros más abajo detienen la cuca, y el oficial dice, Jorge, Joaco, abajo. Le digo, no, ni cagando. Yo prefiero llegar al Estadio Nacional. Y el Paco me dice, Jorge, tú no quieres llegar allá, porque tú no sabes lo que está ocurriendo allá. Y tú no eres merecedor para ir al Estadio Nacional. Yo te conozco, tienes familia, tienes responsabilidades. Un par de consejos, te vas por la punta de estos cerros y vuelves de regreso a tu hogar y córtate el pelo. Esas 2 cosas. Y no bajes a Santiago por lo menos en 2 o 3 meses. Yo le debo mi vida a ese carabinero. Me encantaría saber quién es, para poder en vida decírselo. Me encantaría, de verdad. Él me salvó mi vida, si no yo no estaría contando esta historia. Cuando nos detuvo, la primera interrogación, si es que se puede llamar interrogación, fue como de una película. ¿Acaso ustedes no saben que hay un toque de queda? ¿Perdón? ¿Toque de queda? Yo vivo en la cordillera, en comunidad. Yo soy hippie. ¿Qué es toque de queda? Ah, o sea, usted no sabe que el presidente de Chile se suicidó. ¿Qué? Y yo le dije, no, usted esto es una broma de algún tipo. Y me dice, pero usted, ¿cómo no saben las cosas que están ocurriendo en el país? ¿Acaso no trabajan? Y le dije, yo trabajo todo el día y muchas horas del día. Trabajo la tierra y trabajo el cuero. Y me dice, ¿y para qué mierda trabaja si no es para tener una radio a pila? Y ahí me confirmó el por qué yo vivía en la montaña. Porque yo no trabajaba para tener una radio a pila. Yo trabajaba para dignidad, para alimentar a mi familia, pero no para una radio a pila. Definitivamente no. Y eso fue súper fuerte. Ahí me di cuenta de que algo había ocurrido y de que, obviamente, por no tener una radio a pila,
no estábamos interiorizados, pero no éramos parte del problema. Podíamos ser parte quizás de la solución, de calmar los ánimos, de que, hey, han baleado esta casa 3 horas y media y no había nadie adentro. ¿Cuántas municiones gastaron? ¿En cuántas veces, en cuántas oportunidades pusieron en jaque sus propias vidas? Disparándose entre ustedes. No había nadie en la casa. Y porque nosotros, por identidad para ustedes, tenemos el pelo largo y usamos barba, significa que somos extremistas. O sea, es como en el mundo de hoy decir, todo aquel que use una túnica es musulmán y por ende es terrorista. Es la misma pregunta hoy en día, tan válida. Y eso fue un absurdo, fue un pasaje muy oscuro y efectivamente me corté el pelo y lo tengo guardado. Y una trenza así, que me lo corté 3 o 4 días después de ese episodio. Y hasta el día de hoy lo tengo guardado. No, yo me di cuenta de la salvada, de no haber ido al estadio, no me di cuenta por lo menos hasta a lo menos 5 años después de ocurrido esto. Porque no se sabía, no era público. Y además yo venía saliendo de una situación muy precaria, como hippie, viviendo en la cordillera, aislado del mundo, y entraba a un trabajo formal, a una línea aérea, como aeromozo, flight attendant. Entonces tenía que tener mucho cuidado con lo que podía decir, con lo que sabía, con lo que había sido mi vida antes, porque todo era mirado mucho con lupa y había mucha persecución por quiénes son tus redes, quiénes son tus parientes, de dónde vienes, quiénes son tus amigos, quiénes son tus conocidos. Había mucha paranoia. Y yo creo que después de unos 5 años de ocurrido esto, claro, uno viene a entender de la que me salvé. Al darse cuenta de que tanta gente que entró, nunca más salió, nunca más se supo, no sé. La tierra, la hacienda Apoquindo era de don Antonio Roseló. Después del festival de Piedra Roja, esa tierra que se había utilizado para sembrar maíz o trigo, para alimentar ganado en la precordillera de los dominicos, incluso donde hoy está la iglesia de los dominicos, la parte de atrás de la iglesia de los dominicos, que hoy es el pueblo artesano, que yo construí muchos años después, ¿sí? Idea intelectual mía, y yo lo forjé y construí los talleres, y con la ayuda de muchos artesanos. El pueblito de los dominicos, detrás de la iglesia. Esa era la lechería de todo el ganado que vivía en la precordillera de los faldeos de la hacienda Apoquindo. Después del festival y el lugar donde se desarrolló el festival, las tierras quedaron totalmente inhabilitadas para siempre. Yo las fui a ver. Yo fui 1 año después del festival, el 74, con un grupo de amigos. Fuimos a recorrer como memoria y había salido mucha maleza, pero el estrato y la superficie eran una capa sólida y compacta de tapas de cerveza, de colillas de cigarrillo, de bolsas plásticas, de paquetes de papelillo, de latas, de papel, de cartón,
de lona, de carpas, de pedazos de fierro, de tubos de aluminio, de restos de zapatos y calzado, ropa. Y todo eso estaba como impregnado en la tierra de una forma. No suelto, no volando, sino que como compactado por el tiempo, por las personas y quizás por los animales que han puesto después en el campo, no sé. Y con la lluvia, el barro, los animales, esto se hizo como una cosa compacta que transformó toda esa extensión, digamos, que se puede reducir a probablemente lo central serán 10, 12 hectáreas, pero en la periferia equivale a 40 o 50 hectáreas, las que se vieron directa o indirectamente afectadas por consecuencia del festival. Se cambió el uso, la razón de uso del suelo, y pasó de ser tierras agrícolas a tierras que podían ser habitacionales. Y entonces las tierras pasaron de costar, no sé, $1.000.000 la hectárea, a costar, no sé, varios cientos de miles o varias unidades de fomento, todavía no existían en esa época, el metro cuadrado. Y esto se transformó en un proyecto inmobiliario. Y la inmobiliaria que visionó esto, no halló nada mejor que colocarse a sí mismo piedra roja. Y tanto es así que hay una calle, una avenida importante hoy en día, en Los Dominicos, que se llama Avenida Piedra Roja. Y la inmobiliaria que ha construido y tiene comunidades en diferentes partes de Santiago, se llama Inmobiliaria Piedra Roja, y los condominios se llaman así, Piedra Roja. Y eso gracias al mercurio y a un error. En vez de piedra rajada, el reportero abrevió y puso Piedra Roja. Nunca fue Piedra Roja. Pero el éxito está demostrado. Es una buena marca. Y hoy, si te quieres meter en el negocio inmobiliario, piensa en Piedra Roja. Es casi como una publicidad gratis. Me den un royalty, seguro, no cabe duda. Piedra Roja fue un mistake, big mistake. El nombre, ¿no? Piedra Rajada. Bueno, éxito yo creo que depende de la mira con que uno lo mida. Para un cabro de 19 años, organizar un evento con una mano adelante y la otra atrás, y con un par de amigos, y lograr juntar 25.000 personas, según el grupo que en esa época trabajaba desde debajo de lo que hoy es la Plaza de la Constitución, que es como el GOPE. Ellos no fueron a evacuar el recinto porque calculaban en más de 25.000 personas las que estaban en el recinto. Bajo la perspectiva de un lolo de 19 años que con unos amigos logra juntar a las mayores bandas que hay en Chile y organiza un evento que dura 3 días o 4 y que se junte esa cantidad de gente, un éxito rotundo. Bajo la perspectiva de todo lo que son la economía, la organización, lo que es la logística, el sonido. Hoy en día obviamente que es un desastre, un absoluto desastre. Pero no hay que olvidar los tiempos que se vivían, el llegar con electricidad al lugar ya fue un hito. O sea, extendimos en 3 kilómetros, 3.400 metros, el lugar último donde había luz. Y lo tiramos al cerro para no molestar a la ciudad. No queríamos. Esto se podría haber hecho en un estadio también.
vimos otros lugares. Vimos el monasterio de los Trapenses, que hoy en día está rodeado de condominios fastuosos, casa de toda la sociedad alta y la clase que tiene Lucas en este país. Pero este lugar se prestó como porque era en la precordillera y además se veía Santiago hacia abajo, Santiago a nuestros pies. Esa era un poco la idea. Ni éxito ni fracaso, depende del prisma de quien lo visualiza. Hoy, 40 años después, pienso que hubiese cobrado una entrada, hubiese tenido personal de seguridad, hubiese dado arriendo para diferentes servicios de alimentación, baños químicos. Hoy día somos 40 años después. Increíble, pero en 1970 todas estas cosas eran muy hippie. O sea, requería de la buena voluntad de un amigo, de un hermano, para que, no sé, para poder sacar algo adelante. Entonces, el éxito o el fracaso para mí, y he escuchado todas las opiniones de la gran mayoría de los que interactuaron en el recital, y hay muchos que yo siento hablan por despecho, como que, ay, pero eso fue ridículo, la amplificación era pésima, había una pura ampolleta de 60 watts. Bueno, porque en esa época no existían focos, en esa época no existían estos globos de las discos que dan vueltas, no era. Y electrónicamente, claro, pero también lo podríamos haber hecho un recital acústico. Y ahí hubiese sido otra cosa, o sea, sin electricidad. Entonces, depende del prisma con que se mida el éxito que tuvo o no. ¿Qué me queda a mí, en lo personal, como Jorge Gómez? Me queda el haber organizado el primero y el único festival que se ha hecho en este país. No creo que se vaya a hacer otro, a no ser que celebremos los 50 años, porque los 40 son ahora, el 12 de octubre de este año, y no lo veo viable. Y no me interesa tampoco participar de una trifulca de gente que no... Lo vemos hasta hoy en día en reuniones, incluso para ver partidos de fútbol de la selección chilena, cuando se juntan más de 5.000 chilenos, nos falta ese 2% que es el lumpen, que rompe cosas, que roba cables, que hace daño, porque cree que es su manera de manifestarse. En esos años fueron otras formas de manifestación, pero también hicieron daño. Y siento que de una u otra forma, injustamente, pagué un pato que no me correspondía. Pero no me ha ido tan mal. Y no estoy arrepentido.